Es un honor y un privilegio que me hayan invitado a participar. Bueno, el tema tiene que ver con la expresión de abstinencia como primer paso para lograr la recuperación. Entonces, yo quiero participarles primero de mi experiencia en cuanto a mi ingreso a estas fraternidades, a estas comunidades de ayuda mutua de comedores compulsivos anónimos. Yo, antes de llegar acá a Comedores Compulsivos Anónimos, tenía el síntoma del comer compulsivo, en mi caso, reflejado en el sobrepeso, en una obesidad casi mórbida, ¿no? De tercer grado de, de obesidad exógena. Y entonces, desde joven, desde por ahí de los 17, 18 años de edad, empecé con mi batalla personal interna a querer librarme de ese sobrepeso debido pues, a una ingesta de alimentos exagerados, ¿no? Y finalmente, por ahí del 2000, llega a Oaxaca un grupo presencial y se forma, y entonces es donde, pues, recibo la primera expresión de este tema del día de hoy, que es de la abstinencia, ¿no? Entiendo que en estas fraternidades, en estas comunidades, también se ven otros trastornos alimenticios como pues es la bulimia, la anorexia y también que hay muchas personas que no tienen sobrepeso, que son esbeltas, pero también tienen esta compulsión por la comida, pues no tienen el problema. Entonces, en mi caso, yo más que todo me acerqué porque tenía este problema del sobrepeso, de la obesidad y en mi intención pues de liberarme de este problema de sobrepeso, es de que llegué acá. Y entonces yo recuerdo que esta expresión hasta la fecha pues se usa mucho, ¿no? De la abstinencia, de la sugerencia del plan de comidas de 301, pues 3 comidas al día, cantidades moderadas y abstinencia completa entre las comidas. Entonces yo recuerdo que eso se me quedó muy grabado. Hasta la fecha se nos invita a hacer una autorreflexión para que uno identifique cuál es su alimento alcohólico, cuál es su alimento detonador. Incluso ahora se hace también bastante énfasis en los comportamientos adictivos, comportamientos compulsivos, pues. Lo que quiero mencionar es de que el tema de hoy, que es de la expresión de abstinencia, pues siempre ha estado vigente, se puede decir, y constantemente compartiéndose en estos grupos. También recuerdo que se nos hacía ahí una sugerencia que cuando sintiéramos esa necesidad o esa ansiedad de continuar consumiendo alimentos, pues hiciéramos una pausa y si estamos en un lugar público o ir a un lugar privado, no sé, en la cual uno haga un poquito de meditación y se apoye uno en Dios para no continuar con ese consumo, pues, ¿no? Finalmente el grupo se cierra y bueno, cada quien ya quedamos a la deriva, pues, ¿no? Y apenas en el 2019 reingreso nuevamente a Comedores Compulsivos Anónimos. Entonces, en mi caso que digamos que estoy un poco enfocado a este síntoma de el comer compulsivo, que es el sobrepeso, pues yo regresé aquí ya con muchos intentos y en cierta forma se puede decir que había logrado avanzar un poco en ese tema, ¿no? Que es muy diferente el tema del sobrepeso, el tema de la báscula al tema de la adicción a la comida, al tema del trastorno alimenticio, del comer compulsivo, pues.
Había yo avanzado porque pues empecé un poco a dejar la vida sedentaria, empecé a tener los conocimientos básicos, se puede decir, de nutrición, a identificar cuáles son los carbohidratos, cuáles son las grasas, las proteínas, vitaminas, eh, etcétera, pues, ¿no? Proteínas. Y entonces, de esa manera, digamos que avancé en el tema del sobrepeso sin estar en comedores compulsivos anónimos. Sin embargo, pues todavía batallaba yo con esa situación actual. Y entonces llegué acá y nuevamente me encuentro con este tema, esta expresión de la abstinencia y que la sugerencia pues continúa, ¿no? La sugerencia de hacer 3 comidas al día, cantidades moderadas, abstinencia completa entre comidas, pues, ¿no? Y hasta la fecha, pues se hace esa sugerencia. Entonces, en mi caso, sí creo que a través de ir estando con ustedes y practicando el programa, pues se van avanzando muchos departamentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, creo que lo primero que se tiene que hacer es menciona esta expresión de abstinencia, que me da la impresión de que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que abstinencia es dejar de, ¿no? Dejar de, ahí yo creo que no hay mayor discusión, pues vaya, porque cada quien puede tener su interpretación, ¿no? En este caso, dejar de comer compulsivamente. Y ahí sí puede hacer que comer compulsivamente para cada uno de nosotros eh, pueda tener un poquito diferente concepto, aunque pueda ser el mismo sentido, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí comer compulsivamente es cuando ya se instala la necesidad o la ansiedad de seguir consumiendo alimentos, pues, ¿no? De manera involuntaria, pues que ya no funciona la voluntad, pues. Entonces, a través de estar en esto, yo recuerdo que cuando me ponía a dieta o dejaba de cenar, al otro día tempranito amanecía yo muy inquieto, ¿no? O sea, como dice la literatura, inquieto, irritable y descontento, pues, ¿no? Estaba yo ya muy ansioso, pues yo creo que porque esta dependencia que en mi caso es de muchos años atrás, pues me invita a asociar ese consumo de manera permanente, pues, ¿no? Afortunadamente, después de varios años, ya casi son 7 años que estoy con ustedes, yo pertenezco al grupo que todavía está batallando para conseguir una abstinencia duradera, una abstinencia permanente, un día a la vez, solo por hoy, pues, ¿no? Pero también creo que es bueno mencionar los avances que uno puede tener estando en esta influencia, pues, ¿no? En ese sentido ya tiene muchos años que no tengo yo mayor problema cuando inicia el día, cuando inicio mi día y pasan varias horas sin consumir alimentos, pues. También uno está expuesto a lo que le llaman antojos, ¿no? Y esos antojos, pues cada quien tiene que ir valorándose, tiene que ir conociéndose hasta dónde uno es débil ante esos antojos que se presentan a diario, pues, ¿no? Afortunadamente en mi caso creo que pues ya tiene bastante tiempo también que no he tenido mayor problema con eso que le llaman antojos o tentaciones, pues, ¿no? Ahorita actualmente, ahora que me invitaron con este tema en la cual pues se sugiere que primero abordemos el tema de la abstinencia para iniciar nuestra recuperación. Pareciera como que ese es el orden, pues, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de nosotros, me atrevo a decir que en este departamento de la abstinencia prolongada, la abstinencia continua, un día a la vez por el resto de la vida, pues todavía estoy en esa lucha, se puede decir, ¿no? Felizmente he escuchado compañeras y compañeros que a los 4 años, a los 8 años,
a los 16 y bueno, incluso hasta los 20, ¿no? Logran conseguir esta abstinencia permanente un día a la vez por el resto de sus vidas, pues, ¿no? Y en este caso, ahorita estoy pensando que este tema del trastorno alimenticio, de la compulsión por la comida, pues tiene que ver también con lo que le llamamos botanas y le llamamos postres, pues. Generalmente, a veces, sobre todo cuando hay convivios, cuando hay reuniones, cuando estamos expuestos, digamos, pues a estas situaciones sociales, generalmente, pues se acostumbra, así como la bebida también se acostumbra a poner ahí una botana, que son alimentos, pues, ¿no? Antes de la comida, pues. En este caso, si yo tengo esta enfermedad, si yo tengo este trastorno, pues tengo que estar muy alerta y muy pendiente de esto, porque realmente mi organismo no necesita la botana, aunque hay gente normal que pues la disfruta, ¿no? La consume de manera moderada, está conviviendo y ni siquiera está pensando en acabarse la botana o no acabársela, etcétera, ¿no? Sin embargo, en este departamento yo sí recuerdo que siempre estaba yo muy al pendiente de quién consumía y quién no consumía esa botana, pues, ¿no? Y había bastante inquietud de tal manera que me distraía de ese convivio. ¿Por qué? Por estar pensando en la comida, pues, ¿no? Afortunadamente también a través del tiempo y por mi situación, que casi no estoy muy expuesto a estos eventos sociales donde haya este tipo de alimentos que le llaman uno botana, pues no lo consumo. Yo creo que ahí es donde va uno avanzando en el sentido de lograr que es la abstinencia, ¿no? Dejar de ingerir alimentos alcohólicos, dejar de ingerir alimentos detonadores, alimentos que uno sabe que pueda uno estar expuesto a esa ansiedad o a esa necesidad de seguir consumiendo. Finalmente, ahorita que estaba ayer, estudié, bueno, leí un poquito este folleto de abstinencia y el primer libro, ¿no? De abstinencia, en la cual, pues casi me hice una especie de autoexamen, ¿no? Y aquí, sí, por ejemplo, yo a veces debo confesar que mi abstinencia no es muy perfecta y que ha tenido muchísimos bemoles porque actualmente estoy muy libre al consumo de cualquier alimento. Sin embargo, a veces de manera sutil, paulatina, no me doy cuenta que en mi caso, el segundo alimento del día, que es la comida, estaba yo muy acostumbrado a lo que le llaman postres, que es un alimento extra después de la comida, o el tercer tiempo que le llaman, pues, ¿no? O el cuarto tiempo, pues, ¿no? Esto que estoy ahorita tratando me ha ayudado mucho de esta invitación que me hicieron, porque estoy muy concentrado y la sugerencia es esa, que estemos enfocados en lograr el primer orden, la abstinencia. Sin embargo, no porque yo no tenga una abstinencia perfecta o porque a veces tenga una abstinencia descuidada o no vigilada, no me impida moverme hacia trabajar el programa de recuperación o darle vida a los instrumentos de recuperación, pues, ¿no? Entonces me puse a analizar y a pensar que realmente no necesito el postre, sobre todo para sobrevivir y para estar saludable, pues, ¿no? O sea que, y entonces dije yo, pues es que aquí nos han dicho que hay que tomar medidas radicales, medidas extremas y tener muchísimo, muchísimo cuidado en esa línea divisoria de lo que es la personalidad perfeccionista, del todo o nada, pues, ¿no? Porque esta personalidad perfeccionista que tengo yo, del todo o nada, más bien me asocio o la asocio con las dietas, con los ayunos, o sea, y en este caso, cuando se habla de medidas extremas, de medidas radicales, cada uno de nosotros debe de identificar contra la conciencia no hay defensa cuando tú sabes que no estás abstinente y cuando tú sabes que estás abstinente. Puedo yo autoengañarme y decir, bueno, yo no me he emborrachado de comida, ya no me doy atracones como antes. Es verdad,
es verdad, porque la mayoría de nosotros en este sentido, cuando llegamos acá, pues dice la literatura, y lo hemos vivido en carne propia, se detiene la enfermedad y de alguna manera esos desórdenes que teníamos ya no se dan tan frecuentes, pues. Sin embargo, dista mucho de que yo diga, me mantengo abstinente un día a la vez por el resto de mi vida, pues, ¿no? Así es de que en ese sentido, creo que en mi caso, por ejemplo, yo llevo, cada quien debe llevar su propio plan de alimentos, que el sugerido es el 301. Menciona la literatura que si hay problemas de salud y el profesional de la salud te indica, no sé, 4, 5, 6 colaciones al día, etcétera, pues uno tiene que ponerse en disposición de las indicaciones médicas, pues, ¿no? En mi caso, yo llevo un plan de alimentos que es el 201. Yo hago un almuerzo y una comida y hasta el otro día, nuevamente almuerzo y como, pues, ¿no? Sin embargo, les he mencionado que a veces de manera sutil, de manera paulatina, yo no sé si tenga que ver con el consumo inmoderado de alimentos, porque hay veces que analizo mi área afectiva, mi área emocional, sentimental y casi ya no asocio yo algún sentimiento con consumir alimentos. Sin embargo, yo pienso que es el descuido, es el no estar alerta, es el olvidarme del tercer paso y entonces empiezo con los que muchos lo conocemos con picoteos. Picoteos, o sea que llega uno a veces a su hogar y de manera inconsciente, de manera involuntaria, va uno a ver qué pica, ¿no? Y me consuelo diciendo, bueno, es pura proteína, no es carbohidrato y la proteína es saludable, la proteína es buena, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, yo quiero confesarme que estoy en ese grupo de que aún están batallando, luchando por conservarme abstinente, por conservarme sobrio, pues, ¿no? Esto lo menciono porque quizás ahorita el porcentaje hay allá. Le cerró su micrófono, Alejandro. Sí, creo que se cerró su micrófono o lo sacó el sistema. Yo creo que lo sacó el sistema porque no se ve en la pantalla. Es que, Ahí está ya. Adelante. no me quedé, no vaya a ser que ahí había tardado mucho, bueno. Entonces, ¿en qué estábamos? Eh, En en los este caso, picoteos de proteína. en este caso, yo no sé la verdad, la realidad, y dependiendo si se forma un grupo nuevo, si hay compañeros o compañeras que ya tienen tiempo, etcétera, pero antes, al menos en esos grupos se mencionaba que el 10% de los integrantes lograban la abstinencia y el 80% no lograban dejar de ingerir alimentos alcohólicos o adictivos, no lograban dejar de comer compulsivamente. Eh, eh, entonces, cuando llegan compañeros que ya tienen experiencia o que han transitado por este camino y nos comparten su experiencia y nos dan sus sugerencias, los tips, pues resulta que el porcentaje va variando. Y ese grupo que tenía el 10% de integrantes abstinentes, ahora tiene el 80% de integrantes que ya están abstinentes. Entonces, en este caso, alguien podría decir, bueno, creo que primero es lo primero y mientras yo no esté abstinente, pues no puedo seguir avanzando o no puedo seguir trabajando el programa de recuperación. Yo creo que aquí es importante enfocarse en esta sugerencia, pero también teniendo esa libertad de movilidad
de continuar trabajando el programa de recuperación, porque el programa de recuperación no solamente es el primer paso o no solamente es mantenerme abstinente, sino que es el inicio, porque el programa de recuperación abarca los 12 pasos. Incluso en la literatura ha habido experiencias plasmadas de compañeros que al final de trabajar los pasos logran la abstinencia. Y hay compañeros que pues primero logran la abstinencia y luego hacen el trabajo de pasos. Pero esto es muy relativo. Quizás aquí lo que cabe mencionar es de que no nos desanimemos, que continuemos insistiendo, que regresemos al camino. Si alguna vez hay algún resbalón, si alguna vez hay un descuido, nuevamente regresar, no aislarnos, no marginarnos, pues vaya. Quizás cueste un poco de trabajo, pero esa puede ser la sugerencia, ¿no? De continuar. Por ejemplo, mi enfermedad, la adicción a la comida, mi trastorno alimenticio, esa no duerme. Esa regresa y regresa y regresa, ¿no? Por eso hay temporadas en que uno se siente bastante limpio, se siente uno bien y de repente, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, pues, ¿no? Y regresa nuevamente esta enfermedad que tiene que estar al pendiente. Hay un tema que nosotros nos apoyamos en el formato también de Alcohólicos Anónimos. Hay un tema que se llama la dádiva más grande de todas, pues, ¿no? Y se refiere a que la dádiva más grande de todas empieza por la sobriedad, que Ese sería entendiéndolo, una. Va, súbele, yo vengo aquí. Súbele, ponlo. entendiéndolo nosotros, se refiere a la abstinencia, ¿no? Cuando se refiere a ese artículo, ese tema, a que la dádiva más grande de todas es un despertar espiritual, y un despertar espiritual inicia o empieza por la sobriedad, pero la sobriedad, entendiéndola desde mi punto de vista en Comedores Compulsivos Anónimos, se refiere a la abstinencia. Entonces ese como que pareciera que es el camino, ¿no? Dice, primero logro la sobriedad alimenticia y luego hay que continuar porque este programa es de evolucionar, este programa es de un trabajo continuo, pues, ¿no? En lo cual viene un autoconocimiento, viene un reajuste de las relaciones interpersonales, continuar con esa dependencia espiritual, esa conexión espiritual, el trabajo que tenemos con nosotros en el sentido de darle vida a los instrumentos de recuperación y a los 12 pasos, a las 12 tradiciones, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa conmigo y con muchos de nosotros que digamos que todavía no estamos en una posición en la cual yo pueda decirles, fíjense que gracias a Dios, el día de hoy estoy abstinente un día a la vez por el resto de mi vida? Pues esto quiere decir que el camino de cada uno de nosotros es muy relativo, o sea, es muy flexible, pues muy flexible, ¿no? Desde que, por ejemplo, mencionamos 3 comidas al día, muchos de nosotros batallamos cuando realmente lo llevamos a la práctica. O sea, porque me daba yo cuenta que estaba yo dispuesto o libre para consumir a cualquier hora del día que se me presentara la oportunidad o el antojo o la invitación. Entonces, tener un orden, una disciplina que casi no se hace énfasis en eso, no solamente es dejar de ingerir alimentos alcohólicos, dejar de ingerir alimentos adictivos, sino darle un poquito de orden y disciplina a nuestra forma de alimentarnos. En ese sentido, por eso la sugerencia de 3 comidas al día, pues quizás a muchos de nosotros, como a mí, nos cueste un poquito de tiempo adaptarnos a ella, porque generalmente está presente la enfermedad, ¿no? Que se manifiesta en la obsesión y en la compulsión, pues.
Y por eso es que hay que tener este apoyo mutuo para lograr, digamos, por etapas, ¿no? Ir avanzando, como es mi caso, pues. También lo que son cantidades moderadas, pues ahí es muy relativo, porque cada quien tiene que autoconocerse y saber cuáles son esas cantidades moderadas, pues, ¿no? A veces uno dice, bueno, generalmente ya no te vuelvas a servir, pues si ya te serviste una porción, pues ya con eso es suficiente. Pero si no estoy muy consciente y dejo que, más si hay alguna emoción, dejo que trabaje en mi inconsciente adictivo, pues entonces voy a estar muy inquieto y es donde voy a querer que pedir otra porción de ese alimento. O voy a quedar insatisfecho, pues no voy a quedar inquieto, irritable y descontento, dicen, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un camino relativo. También qué cosa vamos a comer y qué cosa no vamos a comer, también ahí es un tema muy individual, muy privado, ¿no? Que uno tiene que asesorarse, tiene uno que apadrinarse para que uno logre sentirse uno bien consigo mismo y diga, no, pues voy bien, pues no. Y nosotros sabemos cuándo actuamos bien y cuándo actuamos mal en cuanto al consumo de alimentos, pues, ¿no? Por otra parte, también esto de la abstinencia completa, dejar de ingerir alimentos entre comidas, es también bastante para mí escabroso. Escabroso porque hay veces que familiares o amigos o conocidos de corazón te dan una bebida o un tentempié, ¿no? Entre estas comidas y a veces cuesta un poco de trabajo, sobre todo cuando yo no tengo esa conciencia de la enfermedad o de los problemas que me ha originado o me ha ocasionado, pues como que digo yo, bueno, es que también hay que emplear el sentido común, pues, y entonces sucumbo, digamos, a esa tentación. Y ahí es donde aquí se aplica que hay que tomar medidas radicales, medidas extremas, ¿no? La sugerencia que se da en comedores compulsivos anónimos es que entre comidas podemos ingerir bebidas, pero que no tengan calorías, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay esa, pues hay esa exposición a que de repente ese alimento que estoy ingiriendo me origine algún movimiento. O sea que estoy como que estoy obligado a tener un orden y una disciplina. Cuando alguien dice yo tengo mucho tiempo de mantenerme abstinente, ya no como compulsivamente, ya no he dejado de ingerir alimentos alcohólicos adictivos, no le agrega que aparte de eso lleva un orden. ¿Por qué? Porque está haciendo 3 comidas al día, lleva un orden, lleva una disciplina, pues, ¿no? Que gracias a Dios se le ha otorgado, pues gracias a estar en esta influencia, ¿no? Se le ha otorgado, o sea, eh, y lleva ese orden y esa disciplina porque y luego las cantidades moderadas. Hay experiencias de compañeros y compañeros que solamente midiendo y pesando sus alimentos es como se sienten libres. Es la forma en la cual se sienten libres, pues, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esto de la abstinencia como el primer camino para la recuperación, pues sí es bueno enfocarlo y sí es bueno tomarlo en cuenta, pues, ¿no? Porque es parte de nuestra vida, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si mi abstinencia no es perfecta? ¿Qué pasa si no me siento abstinente? Pues esto no me puede dar pie a que yo retroceda o a que yo no que continúe avanzando. Hay muchos de nosotros que a veces tenemos esta abstinencia imperfecta y sin embargo ya detectamos nuestros sentimientos en el sentido de cuando sabemos que se avecina por ahí un malestar, un enojo reprimido y que esto nos puede originar una ira, una exposición a la neurosis y finalmente tenerlo como algo que nos taladra en mente
la mente y el cerebro en el sentido de estar en contra de algo, ¿no? O lo que le llamamos resentimientos o resentir, pues ahí. Entonces, en ese sentido, creo que estás tú en el camino, has logrado detectar cuando te vas a resentir, cuando no te conviene ese tipo de sentimientos permanentes en ti, cuando de repente se asoman, no solamente en la comida, a veces se asoma esa enfermedad de tal manera que regresan los miedos y los temores irreales. Y entonces vivir con miedo y con temor irreal, pues también está uno muy vulnerable y por eso sucumbe uno. Entonces, el hecho de ir trabajando con uno mismo, no, digamos, no es requisito que estés o no estés abstinente. Tú estás, digamos, poniendo en primer lugar la abstinencia, porque es primordial, pues. Pero si no se logra, puede uno continuar con este trabajo. No sé, actualmente, por ejemplo, después de algunos años sobre esto, pues uno logra decir, más o menos vivo en armonía con la gente que me rodea, con la fraternidad, con la agrupación. Hay cierto respeto. ¿Por qué? Porque uno procura respetarse, ¿no? Hay cierta tolerancia porque tenemos que respetar esas ideas contrarias a las nuestras. Y luego, pues hay cariño porque quieras o no, somos hermanos, estamos en esta fraternidad y eso se extiende también a la familia, a la sociedad, a nosotros, ¿no? Entonces, se puede ir avanzando en ese sentido, aunque se continúe todavía teniendo esta abstinencia duradera, permanente, pues un día a la vez por el resto de mi vida, ¿no? Y sobre todo, principalmente la dependencia espiritual, pues, ¿no? El apoyarse mucho en Dios como cada quien lo concibe en la vida, en la existencia, que es la que nos otorga, es la que tarde o temprano me arranca esa obsesión, esa idea fija hacia el consumo y que a través del tiempo las cosas se van facilitando mucho, pues, ¿no? En mi caso yo puedo decirles que a través de estar trabajando este programa me he liberado de muchos kilos mentales porque pues yo tenía muchos complejos de inferioridad, pues, ¿no? Y también de superioridad, porque tenía yo esta dismorfia que muchos adictos como yo la tienen, pues, ¿no? O sea, que había este complejo, sobre todo cuando yo veía a figuras esbeltas, pues, ¿no? A personas delgadas, pues, ¿no? El simple hecho de ver a una persona delgada, flaquita, pues ya me aniquilaba por ese problema de personalidad perfeccionista, pues, ¿no? Entonces, estando acá empieza uno como a adaptarse y a ubicarse en su propia realidad y a quererse uno mismo y aceptarse tal uno como es uno, pues se ve uno al espejo, se agrada a uno, ya no hay ese conflicto, pues entiende uno que toda esa costumbre, todo ese hábito de mi pasado, pues está en mí, pues, ¿no? Está en mí y se va a detonar siempre y cuando yo me descuide y empiece a asociar ese consumo de alimentos, pues, ¿no? Por eso actualmente en ese sentido creo que me he liberado mucho de esto y he logrado cierta, pues, sobriedad mental, ¿no? Sobriedad mental entre menos haya bloqueo con el mundo espiritual, yo creo que se va a ir avanzando, pues, ¿no? Ese es mi caso. Yo finalmente, después de algún tiempo, logré tener un padrino, logré instalarme en el famoso 301, fue una maravilla, podía yo consumir cualquier alimento, pero pues vino la recaída, fui encerrado 40 días por una enfermedad que nos dio a muchos de nosotros en el 2021. En el 2020 fue lo del COVID. Y entonces allá, pues después de la recaída, sí me costó muchísimo trabajo regresar al camino, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante es de que no desista uno, pues, ¿no? Así como la enfermedad está ahí al pendiente,
así uno tiene que estar insistiendo, 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 hasta que uno logre la salida, pues, ¿no? Finalmente se me da el famoso, para mí, el famoso 201, pues, ¿no? Almuerzo, como y ya no sé, ¿no? Pues, ¿no? Que también estoy en una ventajosa posición porque de lunes a sábado en las noches estoy en mi reunión física, en mi reunión presencial, pues, ¿no? Un par de horas, pues. Y entonces, pues no estoy expuesto yo a lo que en México hay mucho, ¿no? En las noches, pues hay convivios, incluso en los grupos de alcohólicos anónimos se acostumbra, pues después de la reunión, ir a convivir ahí con alimentos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también estoy muy protegido porque llego a mi hogar y pues todos están durmiendo, pues, ¿no? Entonces, eso se me ha facilitado y está veo que eso se ha convertido en una costumbre, en un hábito, en algo ya arraigado, pues. A veces he tenido la oportunidad de convivir con compañeros que pues vienen de visita y entonces ellos quieren probar los alimentos que hay en Oaxaca en la noche, pues, ¿no? Y ya no tengo yo mayor problema de tentación o de descuidos, digamos que ya el inconsciente se volvió consciente, pues, ¿no? O sea, y entonces ya ellos consumen ese alimento. Ahí es donde uno debe ir, digamos, abonando a su favor para que no caiga ese desánimo o para que no desista yo, ¿no? De mi intención. Entonces, en ese sentido, creo que después eh, traté de identificar mi alimento alcohólico. Y aquí la experiencia, y está escrito, es que en el caso de nosotros puede ser por temporadas muy variada. Digamos que un alimento que ahorita no lo consumes, no sabemos si el día de mañana lo vas a consumir con moderación o viceversa, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que yo ahí, pues, empezaba yo muy atento de no consumir ese primer bocado adictivo, tal y como lo dicen, ¿no? Pero por alguna razón, por equivocación, por error, lo consumí y entonces ahí empezó el desorden porque tiene que ver mucho con la personalidad perfeccionista, pues tiene que ver mucho con eso, o sea, y entonces nuevamente sucumbí y casi me llevé, yo creo que un año y medio con ese desorden, ¿no? Tratando de, finalmente, en el mes de diciembre, y ya tengo más de medio año, que nuevamente retomé ahora a este consumo libre, pues, ¿no? Generalmente muchos grupos en su autonomía o a nivel individual personal, pues evitan las harinas y los azúcares, ¿no? También hay compañeros que no se compulsan, pero tienen problemas de salud que tienen que evitar este tipo de alimentos hipercalóricos, pues, ¿no? O que les produce alguna reacción no favorable al cuerpo. Entonces, en ese sentido, fui, fui trabajando y actualmente me encuentro con esto que voy avanzando. Sin embargo, pues yo no sé si fue el descuido, fue el desorden. Nosotros nos vamos monitoreando cada mes, sobre todo los que tenemos sobrepeso, ¿no? Los que queremos llegar a un peso corporal saludable. ¿Para qué? Para que sea un como parámetro, ¿no? Detectar, admitir y corregir, pues, ¿no? Entonces, en este mes no me fue muy bien, que digamos, con la báscula. Y entonces estaba yo con eso de, bueno, afortunadamente ya tengo más de medio año que tengo esa costumbre, ese hábito de dejar un poco la vida sedentaria y empezar a tener un poco más de actividad física, pues, ¿no? Y eso yo creo que equilibra y ayuda mucho, pues, ¿no? No recuerdo yo si de joven alguna vez logré yo lo que estoy logrando ahorita en ese sentido de hacer una actividad física de manera diaria, pues, ¿no? Sin fallar, pues, como algo agradable, algo que me gusta, pues, ¿no? Sin embargo, pues mi diagnóstico es el siguiente, o sea, en mi caso, pues, ¿no? Cuando tú consumes más carbohidratos de los que necesita tu cuerpo, pues entonces se va a ver reflejado en el sobrepeso, en la báscula, pues, ¿no? Y felizmente ustedes me invitan con este tema que tiene que ver con la abstinencia y que tiene que ver con la recuperación.
y que pues el mismo tema nos invita a poner en primer orden, a estar un poco concentrados con lograr esta abstinencia, ¿no? Esta sobriedad alimenticia, pues. Y, y entonces me introduzco a verlo, el inicio de Comedores Compulsivos Anónimos, la experiencia de Rosane, y es donde, pues, esta expresión de abstinencia, creo que ahí es donde menciona que abstinencia para muchos es dejar de, ¿no? Aunque también la abstinencia, pues, puede ser en muchos departamentos, ¿no? Porque en el departamento físico, pero también en el mental, dejar de, ¿no? Dejar de, y finalmente dar paso a esta conexión espiritual. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto de dejar de ingerir alimentos, dejar de ingerir alimentos entre comidas. O sea, realmente no lo necesito, no va a pasar nada si no lo consumo, pero esta sugerencia que se nos hace, yo creo que eh, una cosa es que uno lo reconozca y otra cosa es uno que lo logre. Lo vamos a lograr siempre y cuando ese poder supremo, ese poder superior, ese Dios, como cada quien lo considere, se manifieste. Se manifieste. Y entonces me puse a analizar mi caso, pues, ¿no? Mi caso en el cual se puede decir que yo consumo grandes cantidades de comida en el almuerzo y grandes cantidades de comida en la comida, pues, ¿no? Eh, sintiéndome bien, sintiéndome que no dobleteé, que eh, consumí un postre dulce, sin problemas de salud, con una ventajosa posición de sentirme muy bien. Sin embargo, en este tema pone a analizar y me puse a pensar que realmente los postres, pues no los necesito, ¿no? Y si estoy trabajando el tema de sobrepeso, pues mejor, ¿no? Y entonces me puse a analizar que pues realmente sí necesitamos consumir alimentos y también nos dan la libertad, nos dan la libertad de no sentirnos enfermos en el sentido de que estamos hospitalizados y nos van a dar una comida insípida, algo que no queremos y que sabemos que eso no funciona, porque tarde o temprano pues regresa nuevamente la enfermedad, ¿no? Y entonces me puse a analizar este caso de que tenemos esa libertad de elegir alimentos que sean agradables para nosotros, que nos gusten, que nos agraden, pues, o sea, hay muchísimas opciones, de tal manera que uno sepa que necesita uno alimento para sobrevivir, alimento para tener energía, alimento para continuar viviendo, alimento por necesidad, ¿no? Porque necesito, pues, alimentarme. Necesito almorzar y necesito comer para estar bien, para sentirme bien. Pero esos alimentos no tienen que ser desagradables. Puedo yo tener esa opción de elegir alimentos agradables y consumirlos de una manera, eh, pues, integral, ¿no? En la cual uno diga, no, pues este es un alimento saludable, lo comí despacio, no necesito más, pues no necesito más. Sin embargo, yo veo mi experiencia y a veces uno sutilmente, paulatinamente, te vas descuidando y después ya integras, sin que tú lo sepas, un exceso, un consumo inmoderado en tus alimentos, pues, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de nosotros tenemos este síntoma del sobrepeso en cuanto al comer compulsivo y se nos sugiere subir a la báscula una vez al mes para irnos monitoreando, pues, ¿no? Y por eso es de que yo, felizmente ahorita, digamos que siempre que ustedes me han invitado y siempre que he abordado estos temas, como que encuentro un motivo, una razón para subirme a ese carrusel y decir, ah, pues ahora voy a tomar acá y entonces voy a cuidar eso de dejar de consumir alimentos, ¿no? Dejar de consumir alimentos, pero si yo lo hago por voluntad, si lo hago por raciocinio, pues simple y sencillamente sé que tarde o temprano esto no va a funcionar. Por eso se nos invita a trabajar los tres primeros pasos en cuanto
a esta abstinencia alimenticia, pues, ¿no? Entonces digo, pero es que con todo esto que uno va avanzando, que uno va teniendo esta fuerza espiritual, esta fe, esta confianza, uno está optimista y dice, "No, puedo lograr lo milagroso, ¿no? Lo imposible, pues, ¿no? Siempre y cuando con la ayuda de Dios". Por eso esa demolición del egocentrismo la hacemos cuando humildemente decimos, gracias a Dios tengo esta abstinencia, gracias a Dios he logrado esta recuperación, pues, ¿no? Es una manera de ir desinflando ese ego inflado, pues, ¿no? Y ahorita, en este tema, yo concluiría que los que están como yo, que no se sienten abstinentes de manera perfecta, o que de repente me doy mis picoteos, o de repente hay desorden en mi consumo inmoderado de alimentos, no nos desanimemos, no nos desanimemos y continuemos y continuemos y continuemos y regresemos y regresemos y regresemos, pues, ¿no? Aquí la sugerencia es de que le demos vida a los instrumentos de recuperación. Quizás hoy escribamos, quizás hoy tengamos tiempo para leer la literatura, para acompañarnos, para comunicarnos, ¿no? Para enviar un saludo, para hacer algún servicio, para continuar con nuestro desinfle de ego, eh, tener nuestro plan principalmente, ¿no? Ahí es donde dice que viene la diferencia, pues, ¿no? Donde todos sabemos lo que es abstinencia, pero el plan de alimentos, pues es muy individual, muy relativo, porque cada quien tiene su propio plan de alimentos. Incluso hay personas que no tienen plan de alimentos. Y ese es su plan de alimentos, el no plan, porque para ellos un plan de alimentos, pues es ponerse a dieta, pues, ¿no? Es estar en restricción, pues, ¿no? Entonces también tienen esa libertad, o sea, contra la conciencia no hay defensa, pues. Y tiene uno que cuidar también su entorno en el sentido de, pues, de vivir en armonía, ¿no? Siempre los roces, los conflictos, el mundo es así, pues vaya, porque son mundos que chocan, pues, ¿no? Entonces, pero de cualquier manera, sentirse uno en paz, ¿no? Sentirse uno en paz con uno mismo, evitar, ¿no? Dejar de, dice, ¿no? Abstinencia es dejar de, pues, ¿no? Dejar de intervenir, dejar de controlar, dejar de manipular, ¿no? No solamente la abstinencia está en esto, sino están en forma integral, dejar de, en este caso estamos enfocándonos en dejar de ingerir alimentos alcohólicos, alimentos adictivos, pero continuar con nuestro proceso, continuar con nuestro proceso, entonces no nos desanimemos, ¿no? Yo felicito mucho al grupo Libertad en esta modalidad virtual de su segundo aniversario. Me da mucho gusto que haya grupos así tan dinámicos, con tanta energía, con tantos servidores, pues, ¿no? Y que continúen en esta evolución, nos ayudan mucho y nos ayudamos mucho. Y estoy muy agradecido con ustedes por esta invitación. Y bueno, ahorita quizás en las preguntas y respuestas nos extendemos un poco. Y si no, bueno, ustedes tienen la palabra. Gracias por su tolerancia. Gracias, compañero Alex, le agradecemos mucho su compartimiento, gracias. Y entonces ahora vamos a continuar con las preguntas y respuestas. Le agradecemos mucho por su disposición. Bueno, vamos a ver quiénes están, ¿verdad? Quiénes están eh, levantando la manita. Tenemos al compañero Aurelio. Adelante, Aurelio. Gracias, compañeros. Buenos días. Soy Aurelio, que padece de comer compulsivamente. Buenos días, tocallito. Siempre es un privilegio escuchar que una persona que tiene amor por lo que hace y por lo que transmite. Y esa es la pregunta que siempre te hago. ¿Cómo gozas sentir esa felicidad y transmitirla? ¿Y qué nos aconsejas para gozar esa tranquilidad y ese bienestar como si no tuvieras nada? Esa es mi pregunta, Aurelio. Gracias. Gracias, tocayo. Muchísimo, qué gusto saludarte otra vez. Me da mucho gusto. Eh, eh,
yo reconozco que de pequeño, no sé, por alguna razón yo fui muy hipersensible, ¿no? Muy hipersensible. Desde pequeñito, 11 años de edad, por ahí se instaló en mí el problema del perfeccionismo, del todo o nada. Para mí, de los 10 a los 20 años es una etapa muy dura, muy difícil, pues, ¿no? De identidad, de ser y no ser, de enfrentarse a la vida, pues, ¿no? Y yo con tantos miedos, con tantos temores, me costó mucho trabajo, pues, ¿no? Entonces, antes de las adicciones, antes de la adicción, pues ya hay un marcado, digamos, un candidato, ¿no? Y hay marcado un prospecto, pues, ¿no? Para ser adicto a algo, pues, ¿no? Y por ahí de los 17, 18 años de edad, pues tuve que refugiarme, tuve que huir, tuve que anestesiarme en, en, en diferentes adicciones, ¿no? Entre ellos, pues, la comida principalmente, ¿no? La comida, pero también el alcohol, las drogas, etcétera, pues, ¿no? Los defectos y todo. Y entonces, pues no tengo un pasado muy agradable, pues, ¿no? Eh, a la familia, pues, de cualquier manera, ese tipo de personalidad adictiva, pues, contagia o enferma, pues, ¿no? Entonces, tuve muchos años, digamos, de desequilibrio, pues, de inconsciencia, ¿no? De inconsciencia. Pero afortunadamente, por ahí de los 37 años de edad, ya grande, nuevamente regreso a estas fraternidades en las cuales sentí la muerte de cerca, pues, ¿no? Y lógico que el instinto de vivir hace que uno regrese acá, pues. Por eso muchos compañeros a veces que tienen ese temor, ese miedo, logran lo imposible, pues, ¿no? Se da, digamos, se te otorga esa desgarrarte, esa obsesión, ¿no? Esa obsesión y ponerte en otro plano, pues. Entonces, dentro de estas alteridades también he tenido mis bemoles porque fueron muchos años de rivalidad, me incluía al servicio y bueno, caóticos, pues, ¿no? También puedo. Finalmente yo pienso que en este caso, pues no sé, la edad adulta, ¿no? Te vuelve ya menos impulsivo, te vuelve más tranquilo, ya no es tanto el ímpetu, ya no hay tanta energía para cometer tantos desórdenes y trabajando el programa, ¿no? Entonces, en este caso yo puedo mencionar que la actitud mínima que debo de tener es de gratitud, pues, ¿no? O sea, agradecido porque hay una frase, no sé en qué parte de alguna religión o de la Biblia, no sé, ¿no? Dice, doy gracias, ¿no? Porque no merezco, ¿no? No merezco lo que tengo, pues, ¿no? Pero también doy gracias porque no tengo lo que merezco, pues, vaya. Y uno, cuando observa su pasado, su ayer, sabe uno lo que merece, pues, sabe uno lo que merece. Entonces yo creo que la mejor actitud que uno puede tener es de gratitud porque al menos pienso que la influencia o el estar en estos programas espirituales se beneficia a uno y beneficia a uno a lo que te rodea, pues, ¿no? O sea, cuando hay esa luz, ¿no? Entonces, yo tengo muchas cosas que agradecerle a la vida, finalmente, ¿no? Hay siempre pues obstáculos que tiene uno que ir avanzando. Pero ahorita yo me considero en una ventajosa posición. Mencionaba yo que de adolescente, de joven, no recuerdo yo haber sido tan constante en estas disciplinas, pues, ¿no? Entonces yo podría concluir que, pues que trabajando el programa, autoconociéndose, tratando de, pues, en algo reparar esos daños a través
de cambiar esa actitud, ¿no? Un poquito más tolerante, un poquito más agradecido, respetar, ¿no? Respetar, no manipular mucho, no estar interviniendo bastante. En ese sentido creo que, y principalmente reconociendo que esta atmósfera espiritual pues ayuda mucho, ¿no? No sé, un hijo de mi hermana, eh, por alguna razón, pues estaba desesperado y entonces fue a ver a mi hijo y mi hijo le dijo, yo no te puedo decir nada, pero ahí está mi papá, mira, ahí está. Y entonces afortunadamente este sobrino, pues ya tiene bastantes 24 horas, ¿no? Que se está liberando de su adicción, pues, ¿no? Y finalmente mi hijo, en diciembre me invitó a su 10º aniversario, a su 10º aniversario. Entonces, digamos que lo que uno hace inconscientemente, los destrozos que uno hace, que dice que tarda tiempo en remover esos escombros, ¿no? Para que se edifiquen nuevos edificios, pues entonces requiere de cierto tiempo, pues, ¿no? Entonces yo a veces observo y valoro, ¿no? Valoro lo que me rodea, lo que tengo, cómo me siento, pues, y digo yo, quizás haya sido un poquito de recompensa por estar, al menos por insistir, por persistir, pues, ¿no? Ya en forma automática, como que ya mi inconsciente, mi subconsciente me lleva al grupo de comedores compulsivos anónimos, pues, ¿no? Ahí me instalo y a veces estoy solo, a veces hay 2, 3 compañeros, a veces van 9, a veces van 5, pero ahí estoy. Entonces yo lo que podría decir es que continuemos el trabajo de los instrumentos de recuperación y de los pasos, ¿no? Los pasos, precisamente estamos hablando del tema de recuperación y es bueno estar abstinente porque quizás se nos facilite más trabajar los pasos. Pero también si estamos todavía en esa batalla de la abstinencia imperfecta, pues hay que continuar trabajando los pasos, pues hay que trabajar, el programa es integral. Y entonces finalmente yo pienso que esa paz, que yo creo que todos anhelamos, ¿no? Esa tranquilidad interna, cuando afortunadamente vemos que lo externo, digamos, no está influenciándonos, se puede lograr, ¿no? Puede llegar acá. Esto es lo que yo podía decirte, tocayo, ánimo, la anterior vez, conversamos un poquito y bueno, afortunadamente tú estás como yo, insiste y lo has dejado, pues, ¿no? Entonces yo creo que aquí por eso tenemos esta fe, esta esperanza, esa fuerza espiritual, que continuemos, ¿no? La continuidad, pues, ¿no? La evolución, pues, vaya. Entonces no te desanimes. Si por ahí falta un poquito de luz, llegará en su momento, ¿no? Dios sabe cuándo, solamente hay que esperar. Gracias, tocayo, ánimo. Gracias, compañero Alex. Le agradecemos mucho por su respuesta. Ahora la compañera Bri tiene una pregunta. Adelante, Bri. Gracias, compañera Tere, por tu amoroso servicio. Alejandro, mucho gusto volverte a ver. Gracias por volver a regresar aquí a casita. Y bueno, mi pregunta es acerca de el apadrinamiento, ¿no? Si es que te apadrinas, ¿cómo es tu relación? Si eres padrino también. Algo que me puedas decir sobre el apadrinamiento en tu experiencia, en el programa. Y mucho gusto nuevamente de estar aquí, escuchándote. Gracias. Gracias, Luis, gracias. El gusto es mío, qué gusto. Creo que ya viniste a Oaxaca. Ya viniste a Oaxaca y no tuvimos la oportunidad, pero bueno, hace poco vinieron unos compañeros de Belice y quedaron encantados, principalmente por la comida de Oaxaca, pues. Pero bueno, fíjate que yo llegué a los 17 años de edad a estas fraternidades por curiosidad. Quizás mi enfermedad apenas estaba avanzando.
Después regresé por ahí de los 27 años de edad y pues que yo sabía que tenía que dejar de consumir, pues, ¿no? Y finalmente mencioné que de los 37 años para acá he estado con ustedes y entonces sí, digamos que el apadrinamiento ha sido vital para mí. O sea, yo he tenido desde un principio padrinos, madrinas, que me han ido guiando en el programa de recuperación. Aquí en Comedores Compulsivos Anónimos, yo recuerdo que batallé mucho para tener un padrino o una madrina. Por ahí del 2019, hay veces que, pues, que están muy ocupados, hay veces que, pues, tienen su forma de ser, son muy estrictos, este, entonces es un poquito difícil acoplarse ahijado y padrino, pues, ¿no? Por eso aquí nos dan la libertad de, bueno, si no hay un poquito de coincidencia, de continuar buscando el apadrinamiento. Finalmente consigo un padrino y es donde se me da el 201, entonces me va guiando muy bien, pues. Pero cuando ya tuve mi recaída y cuando ya viví mi experiencia, hasta la fecha, sobre todo en comedores compulsivos anónimos, ¿no? Se puede decir que solamente tengo yo acompañantes o tengo o me voy acompañando con alguien similar a mí, pero yo no lo llamo apadrinamiento porque apadrinamiento es alguien que te regala su experiencia, alguien que camina por que ya fue por ese camino donde tú te sientes desorientado y él te dice, pues yo mira, yo hice esto y esto, ¿no? En ese sentido, este apadrinamiento, digamos, este instrumento de recuperación, la respuesta es, actualmente no tengo padrino ni tengo madrina, pues esa es la respuesta, pero a veces nos acompañamos en cuanto al tema del sobrepeso, nos vamos monitoreando, nos compartimos los alimentos. Si por ahí hay algo que para mí requiera una respuesta, pues busco quién me la pueda proporcionar, ¿no? Entonces, sin embargo, pues aquí hay que hacer mucho énfasis en que no porque alguien diga, yo no tengo padrino, tú no vas a tener madrina, ¿no? O sea, que no sea ese pretexto, pues no, pues sí, no, el apadrinamiento es básico y sobre todo cuando alguien cuando alguien llega y desconoce, pues porque se cometen muchos errores, pues no, principalmente en el quinto paso y en el noveno paso, pues a veces tú quieres ser honesto, quieres ser honesta y se cometen muchos errores por la falta de apadrinamiento en el quinto paso. Y en el noveno paso igual, porque no tenemos que dañar a terceros, pues entonces es importante, no es lo mismo que alguien vaya a entrenar físicamente sin un coach, sin un instructor. O sea, el que se deja guiar por un instructor, por un coach, va a llegar a niveles profesionales. Y el que lo hace así solo, pues sí, a lo mejor va a avanzar, pero le va a costar mucho trabajo. No hay como alguien que te dé, digamos, las estrategias necesarias, pues, y te evite cometer muchos errores, porque a veces se cometen muchos errores y después de cometer errores vas a ver al padrino, pues, ¿no? Y a veces el padrino te dice, antes de, no después de. Yo diría que cada quien tiene que ir consultando con su conciencia. Contra la conciencia no hay defensa, pues. Tú sabes que esta enfermedad es que nos aislamos, que nos marginamos, pero generalmente cuando nos aislamos y nos marginamos es porque tenemos una situación. Entonces necesitamos vencer eso y entonces eh, buscar un padrino, buscar una madrina, buscar alguien que nos guíe. De repente sientes que está chocheando el madrino o la madrina, hazte un lado y busca otro, de tal manera que se logre esa conexión donde tú digas, creo que voy avanzando, pues no voy avanzando en ese sentido. Yo diría que aquí a veces se confunde un poquito lo que es apadrinamiento con qué es comunicación. Yo podía responder que lo que tengo es comunicación, que es el instrumento de recuperación, que es el teléfono, que es la comunicación, me comunico, pues, ¿no? Y a través a veces de que me piden apadrinamiento, me veo yo beneficiado, pues, vaya, me veo yo beneficiado con eso, pues, ¿no? O sea, pero no quiero yo decir que
porque después resulta que ahora todos son padrinos, todos son madrinas, y entonces no, o sea, digamos que yo a tu pregunta quisiera decirle a todo mundo que no porque alguien no tenga padrino o madrina, no quiere decir que se relajen, pues, sino que sobre todo cuando están en el proceso de recuperación, el apadrinamiento es vital, ¿no? Es vital, sobre todo cuando no sabes por dónde transitar, pues. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Gracias, compañero Alex. Gracias por su respuesta. Y bueno, tenemos aquí también una pregunta del compañero Paco. Adelante, compañero Paco. Muchísimas Creo que es su gracias. primera vez, ¿verdad? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. ¿Sí me escucho, compañera? Sí, muy bien, te oyes muy claro. Gracias. Muchísimas gracias por tu servicio, compañera. Felicidades al grupo. Voy llegando. ¿En qué momento llego? Un gusto escuchar al compañero Alejandro Aurelio. La verdad, a mí me gusta este tipo de compartimentos donde son, pues, muy humanos, muy, ¿cómo poder decirle? Muy sencillos, muy sinceros y muy amenos. No me gusta que me vengan a dar la clase. Yo la verdad no conozco mucho de esto, pero pues en un programa espiritual creo que la sencillez, la humildad es lo que debe prevalecer. Y lo vuelvo a repetir, yo voy llegando, no tengo mucho conocimiento de esto, pero me encantó que dijeras que cuando uno no se siente a gusto con alguna persona que pues te está tratando de ayudar, pues lo más correcto es agradecer y pues hacerse a un lado. Siempre habrá a lo mejor otros caminos, porque uno como nuevo, pues yo entiendo que pues sí, cuando llega uno a una agrupación, pues las palabras clásicas siempre de cordialidad, de bienvenida, pero pues no, en realidad el accionar es muy diferente cuando pides la ayuda. A mí me ha pasado eso, ¿no? Que he pedido la ayuda y no se me ha dado. Entonces sí me confundo mucho porque una cordial bienvenida como nuevo y después cuando quieres solicitar esa ayuda, pues es muy difícil que alguien te la dé o incluso te quiere manipular o te quiere casi casi dar la clase o pues te dice que te hagas mejor tu grupo o cosas así, ¿no? Excepto de una persona a la cual estoy muy agradecida, dos personas de comedores, es que pues yo la verdad sí sigo con esa ilusión, pues y de poder hacer algo con mi vida, ¿verdad? Porque realmente pues ya no quiero seguir de esta manera, aunque no tengo una obesidad mórbida, sí tengo sobrepeso y la verdad tengo el enorme deseo de poder cambiar y pues no sé por dónde empezar, compañero. Tú sabes que uno cuando llega a estas agrupaciones llega uno roto, llega uno con miedo, llega uno con obstinación, llega uno pues sin saber por dónde arrancar y sobre todo cuando traes alguna mala experiencia, cuando pediste ayuda y no te la dieron o te la quisieron dar pero de muy mala manera, entonces dices, ¿a dónde me vine a meter? Entonces, independientemente que hay este folleto, creo yo, de por dónde iniciar o algo así se llama, pues yo me quisiera pedirte de favor que me dieras tu sugerencia y ojalá haya la oportunidad de poder platicar contigo, con gente como tú, si me gustaría acercarme. Gracias, bendiciones. Gracias a todos. Gracias. Sí, pero aquí vamos a dar amor, vamos a dar amor y vamos a dar comprensión y vamos a irradiar eso, ¿no? Unidad, pues, ¿no? Sí, o sea, ahorita mencionaba yo, ¿no? Que hay que tener cuidado de no dejar ir esos sentimientos, pues, ¿no? Desde luego que los padrinos, las madrinas, pues son seres humanos, son personas, ¿no? Y desde luego que cometemos imperfecciones, pues, ¿no? Ellos lo hacen de corazón, pero no se dan cuenta que la sugerencia, precisamente para pasar el mensaje, para apadrinar, pues es lo que tú dices, ¿no? No sermonear, no aconsejar, no manipular, vaya, no hablar, digamos, de un nivel de superioridad, pues, ¿no? Sino que de mutua comprensión, pues vaya, esta es mi experiencia, pues no, y tú sabes qué vas a decidir, pues no, pero ahí hay que armarse ahí de tolerancia, de valor, todos, vamos, todos son bienvenidos y entonces digamos que florezca ese amor en nosotros y decir, bueno, pero sí creo que una de las sugerencias para el apadrinamiento es precisamente ese, pues, ¿no? Digamos, de no sermonear, de no aconsejar, de no, digamos, manipular, pues, ¿no? O sea, uno comparte la experiencia y hasta allá con amor, pues, ¿no? Entonces surge esto, vaya, pero
el padrino, desde luego que con tanta experiencia después va a ir adquiriendo, digamos, esta habilidad, pues, ¿no? Esta habilidad, porque pero a veces lo hace de corazón y así es su personalidad y falta avanzar, pues, ¿no? Falta avanzar. Hay un folleto que dice por dónde empezar, entonces, yo creo que lo puedes conseguir de manera presencial y si no, pues lo tienen allá a la disposición y por ahí más o menos puedes llevarte un orden, ¿no? Ahorita mencionábamos el tema cuando llegamos, sobre todo si tocamos un fondo de dolor, un fondo de sufrimiento, que estamos más receptivos, pues puede haber más avance, pues, ¿no? Pero cuando llegamos acá, desde luego que el tema central, pues es la adicción a la comida. Y desde luego que tenemos que ratificar esas características de un adicto a la comida, que son similares a las de cualquier adicción, pues, ¿no? Pero una de ellas es la idea fija, la obsesión, la idea fija hacia el consumo de alimentos. O sea, hay una idea fija que no la tiene la gente normal, no la tiene la gente normal. Y una vez que se consume esa sustancia adictiva o ese comportamiento adictivo, pues viene ese desequilibrio o esa alergia o esa reacción anormal a la necesidad o la ansiedad de seguir consumiendo, pues, ¿no? Entonces, bueno, diferenciando de acá y aquí, pues las primeras sugerencias que nos dan, pues es revisar un poco los instrumentos de recuperación, trabajar los pasos, trabajar los pasos. Entonces ya como que hay las primeras indicaciones, pues, ¿no? Evitar tentaciones, asistir lo más que puedas a tus reuniones, apadrinarte, ahorita lo que dijiste, ¿no? Pero ¿cómo voy a decir? Todo tranquilo, o sea, va a venir el idóneo, va a venir el idóneo, pues, pero yo entiendo que es muy natural esa respuesta, pues, no, o sea, la tuya, pues es natural, vaya, pero no te desanimes, pues, no te desanimes, ¿no? Y de esa manera vamos nosotros avanzando aquí, ahorita, fíjate, imagínate, yo tengo casi 7 años y estoy todavía, digamos, en el tema de la abstinencia, ¿no? Que ahorita hablamos de abstinencia es dejar de, ¿no? Dejar de comer compulsivamente, dejar de ingerir alimentos adictivos. Pero mencionábamos ahorita que no está muy en énfasis el orden y la disciplina, porque son 3 comidas sugeridas, pues, ¿no? Si hay problemas de salud, pues dejarse guiar por el galeno, pues, ¿no? Pero hay ese folleto que ojalá y lo pudieras conseguir y de esa manera iniciar nuestro proceso, pues nuestro proceso y aprender también que, digamos que, diga, no, yo, algún día te van a pedir apadrinamiento y entonces sabes que pues que hay que desechar los consejos, eh, los sermones, y hay que compartir nuestra propia experiencia, pues, ¿no? Me da muchísimo gusto que estés, y va a quedar grabada, va a quedar grabada la reunión, pues, por si algo te ayuda, ¿no? Gracias. Muy agradecido contigo, compañero. Claro que sí. Ojalá nos ayude a todos las preguntas y tus respuestas tan amables, tan cordiales y generosas. Nuevamente, muchas felicidades, grupo. Bendiciones para todas y todos. Muchas gracias a ti, Paco, gracias por estar aquí y bienvenido al Grupo Libertad. Y gracias a ti, Alex, por tu respuesta. Por ahí tiene la mano levantada la compañera Tere, María Elena. ¿Perdón? permíteme antes de que Sí, continúes Mónica. con María Elena, te voy a leer los chats. Ok, Ahorita continuamos con María Elena. Él dice, qué bonito tenerte aquí, ¿no? Con nosotros otra vez, querido compañero Alejandro Aurelio. El otro dice que gracias por compartir y gracias por compartir con tan bonitos regalos. Dios te dé mucho más 24 horas. Y hay una pregunta que dice, cuando uno ya no está en su proceso de recuperación, Ale, si la puede contestar, a ver, la voy a volver a repetir. Cuando uno ya no está en su proceso de recuperación. ¿Sí se escuchó la No, pregunta?
Sí, claro, Sería más muchas bien gracias. cuando uno ya no esté en su proceso de recuperación, yo creo, ¿verdad? A Pues ver, eso le vamos a ver. leí. Sí, 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 sí. Adelante. Gracias, Moni. Sí, gracias. Bueno, creo que hay que estar siempre muy despierto, hay que estar siempre muy consciente. Pues ahorita decía yo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, pues, ¿no? Nos dicen que esta es una enfermedad incurable, o sea, no tiene cura. Digamos que esta anormalidad me la voy a llevar hasta la tumba. ¿Cuál es la normalidad? La reacción diferente a la gente aparentemente normal. O sea, es incurable, pues, ya digamos que ya tengo la estructura de la anormalidad. Pero felizmente, mientras no haya esa sustancia adictiva, mientras no haya esa conexión, no va a pasar nada, absolutamente nada. Digamos que es como alguien que tiene diabetes y se cuida, su salud es como la de una gente normal. Cuando hay esa conexión, cuando se detona, entonces es el problema, pues. Entonces imagínate cuando dice, sé que ya no estoy en este proceso de recuperación, cuando me duermo, cuando me distraigo, cuando me relajo, cuando me confío, y ya mencionamos ahorita que la enfermedad, ahí está, el trastorno alimenticio, ahí está, y está presto, así como nosotros, en regresar, en nuevamente regresar, pues, ¿no? Y otra vez volver a las andadas, pues, ¿no? Pues, la persona que ahora la ves intolerante, la ves ahora neurótica, la ves impaciente, la ves que no le embona nada, quizás ya está regresando eso, esa inquietud, esa irritabilidad, ¿no? Inquieto, descontento, irritable, pues porque está regresando esa enfermedad. Entonces, este proceso de recuperación no es de un día al otro, pues. Esto es continuo, continuo, continuo. Nuestra conexión espiritual debe ser de manera permanente. Ahorita estamos todos protegidos porque pues estamos en este entorno espiritual. Termina la reunión y ya nos vamos cada quien, ¿no? Entonces ahí se va a llevar consigo lo que va avanzando en cuanto a esta conciencia, pues. Pero entonces, ¿cuándo no se da cuenta cuando eso? Cuando regresan los resentimientos, cuando regresan los rencores, cuando regresan los miedos irreales, cuando tengo conflicto con la gente que me rodea, cuando ya no tengo respeto, cuando ya no tengo tolerancia, cuando quiero aislarme, cuando quiero marginarme, cuando no me interesa ya la conexión espiritual, cuando no me interesa el servicio, cuando regresa el ego inflado, cuando el egoísmo y no pensar, ahí, ¿cuándo se detiene o cuándo no el proceso de recuperación ahí? Por eso yo creo que esto es constante, o sea, tenemos que, esta dependencia espiritual no nos va a beneficiar siempre, nos va a beneficiar siempre, pues nos va a ayudar, digamos, el tener esta continuidad. Por eso en CCA, sobre todo, a veces se menciona que el noveno paso, sobre todo en un taller, el noveno paso es como si llegaras ya un poquito a estar consciente. ¿Por qué? Porque ya hiciste la reparación de daños, porque ya te autoconociste, porque ya aceptaste tu problema, porque vas avanzando. Y el décimo paso, por la pregunta que me hiciste, pues se trata precisamente de estar alerta y dice que cuando cometemos un error, inmediatamente reconocerlo. O sea, no dejes que el fuego siga avanzando. O sea, por eso en ese momento tiene uno que reconocerlo inmediatamente. Entonces, el décimo paso es la continuidad. El décimo paso es seguir, pues, ¿no? Seguimos la meditación y de tal manera que ese ego lo vamos haciendo a un lado y vamos viendo cuál es la voluntad de la vida, de la existencia de Dios para conmigo, pues. Son palabras quizás mayores, ¿no? O grados superiores, pero tenemos que ir avanzando hasta que haya esa misericordia para la humanidad, que nos sintamos parte de un todo, pues, ¿no?
Entonces, este proceso de recuperación, mi respuesta es que si por ahí te vas relajando, te vas confiando y no tienes padrino, no tienes madrina, te sales de la jugada, pues en ese momento, la pregunta dice, ¿cuándo? Pues en ese momento. En ese momento se detiene o ya no hay ese proceso de recuperación, pues. Entonces esto es constante, ¿no? Lo que se mueve permanece, pues todo lo que se mueve permanece, pues. Lo que no se mueve se queda así inmovible, pues, ¿no? Y muere, pues, ¿no? Entonces tenemos que dar esta continuidad de manera constante, un día a la vez por el resto de nuestra vida, un día a la vez, hoy nada más, ¿no? Ahorita estoy sumamente protegido porque estoy con ustedes, ¿no? Y estoy llenándome de esa energía que ustedes me proporcionan. Gracias, doctor Leganza. Muy amable, Aurelio, excelente. Sí, pues Aurelio también, ¿verdad? Alex Aurelio, excelente respuesta, muy bonita, me gustó mucho. Y ahora sí, le damos el paso a la compañerita María Elena. Adelante, María Elena. Gracias. Hola, gracias, feliz aniversario, gracias Tere por tu servicio y Alejandro, siempre es un placer escucharte, me regalas mucho a mi recuperación. Mi pregunta para ti, en una parte de tu charla decías que la enfermedad se detiene. Mi pregunta es, ¿qué tipo de herramientas ha utilizado Alejandro para que se detenga la enfermedad? ¿Sí? Un fuerte abrazo y saludos, feliz de 24. Muchas gracias. Ayer que estuve leyendo este folleto y los primeros artículos de ahí vas a encontrar me parece que es en los primeros artículos de donde menciona no solamente la literatura, sino menciona lo que todos nosotros hemos vivido, pues, ¿no? Y yo pienso que lo hemos vivido por lo siguiente. La mayoría de los que estamos acá es porque hemos tenido un fondo de dolor, porque hemos tenido un fondo de sufrimiento, pues. Y entonces, desde ese fondo de dolor, desde ese fondo de sufrimiento, estamos acá. En cuanto a que se detiene, se refiere, por ejemplo, que yo me daba unas parrandas, borracheras de comida de días o de semanas, pues, vaya, o sea, digamos que había un consumo inmoderado, pues, había una inconsciencia brutal, pues. Entonces, llego, y no solamente yo, sino me atrevo a decir que la mayoría de nosotros, llegamos acá y si ahorita todos nos autoevaluamos, podemos decir es que yo ya no me emborracho de comida como me emborrachaba antes. O sea, entonces se nos otorga ese milagro. Y la pregunta es, pero ¿cómo? O sea, pues simple y sencillamente porque tenemos ese fondo de dolor, ese fondo de sufrimiento, porque llegamos desesperados acá, porque llegamos extendiendo la mano y entonces milagrosamente se nos da esto. Y después escuchas muchos compartimientos en los cuales dicen, yo mira, la verdad, no he recaído. La verdad, no me he emborrachado de comida. Sí, de repente me doy mis permisitos, pero ya no es como era antes. En ese momento, entonces, cobra vida a lo que dice este libro, que se detiene la enfermedad. Digamos que ya no progresa la enfermedad, pues se detiene. Y todavía tenemos la oportunidad de ir avanzando. Incluso en una parte de la literatura dice, todavía somos tan afortunados que no solamente vamos a llegar al punto en el que estábamos antes de iniciar nuestra enfermedad, sino que vamos a llegar todavía a niveles más elevados todavía. O sea, entonces quizás aquí la respuesta es esa. En mi caso, por ejemplo, del 2019 que regresé con ustedes hasta la fecha, ahorita, aunque me confieso que no llevo una abstinencia perfecta, he avanzado muchísimo, de tal manera que esa dismorfia, que me siento bien, me gusto, me agrada. Sí quiero adelgazar y bajar de peso, pero digamos que estoy muy agradecido con la vida. A eso se refiere, y quizás la respuesta es esa, ¿no? Yo podría decir, lo que pasa es de que pareciera que el boleto es tu vida pasada.
Llegas acá y milagrosamente se te otorga esa dádiva, o sea que se detiene tu enfermedad y todavía tienes la oportunidad de trascenderla, pues, ¿no? Pero eso te corresponde a ti, el trabajo, hacerlo tú, pues de esa manera yo creo que en mi caso así se dio, pues, ¿no? Y luego con esa maravilla de agrupación y, tantas experiencias, pues yo pienso que aquí no vamos hacia adelante siempre, pues, ¿no? Es muy difícil que retrocedamos, excepto que nos salgamos de la jugada, pues. Pero esa es mi respuesta, amiga. El fondo de dolor, el fondo de sufrimiento hace que se detenga la enfermedad. Gracias. Muy Súper, muy gracias. amable, compañero Identificada Alex. contigo. Gracias. Gracias a ti, María Elena, gracias también. No sé si habrá alguna pregunta por ahí en el chat, Moni. Sí, Teresita, hay una nada más. Dice, Sí. entonces es importante el apadrinamiento siempre, no solo al principio, ¿verdad? Sí se escuchó, Aurelio. Sí, Moni. Sí, no. Toda la vida, no, no. Ahorita mencionabas, el que tiene padrino, el que tiene madrina va a avanzar más, pues, o sea, digamos que el que no, pues sí va a avanzar, pero de manera así, muy lenta, pues no muy lenta. Quizás ese sea mi caso, porque ahorita me preguntaron, pero no quiero yo dar ese mal ejemplo, pues no. Yo menciono que durante muchos años de mi vida tuve padrino, tuve madrina, incluso aquí en Comedores Compulsivos Anónimos, finalmente llegué a tener el padrino idóneo y bueno, vino la recaída y ya después, digamos que ahí voy avanzando, pues prueba de ello es de que todavía estoy con esto. No, o sea, aquí quizás la respuesta sería que es un instrumento de recuperación, es parte del instrumento y se nos sugiere darle vida a los instrumentos de recuperación. Y el apadrinamiento es ese, cuando tú tengas una duda, cuando no sepas por dónde ir, qué hacer, voy a ir a un buffet, padrino, ¿qué me sugiere? Voy a ver a unos familiares que no quiero verlos, ¿usted qué me dice? Voy a ir a una entrevista de trabajo y esto me tensa mucho emocionalmente. A veces no sabe uno, digamos, qué dirección tomar. Y el padrino con su experiencia te comparte su vivencia. Y entonces encuentras tú un aliciente y de tal manera que ese miedo, ese temor irreal se evapora y vas con responsabilidad y vas con madurez y vas con conciencia y estás preparada para todo porque un adicto tiene poca tolerancia a la frustración y nosotros estamos expuestos a las frustraciones. Entonces, si tienes una frustración en ese momento con el apadrinamiento, cuando vas preparado, ¿no? En ese momento dices, bueno, ahora vengo con esta actitud de responsabilidad, de madurez, de no depender, de tocar puertas y continuar, pues, con ese avance. Entonces, quizás la respuesta es no restarle importancia al apadrinamiento, a la conducción, pues no. Lo vemos porque el que es ahijado o la que es ahijada y se deja guiar, déjate guiar, constancia y obediencia, pues vemos los frutos más rápido, pues, ¿no? Es lo que podría yo responder, pues. Muchas gracias, Alex. Yo tengo una pregunta de mi parte. Pues es que eres Aurelio, Alex. Alex, fíjate que yo soy una persona que tengo muy poco tiempo aquí y yo he detectado que no tengo mucho la compulsión por la comida, pero tú mencionaste algo que dije, ya, llegó a donde yo. Yo soy una persona que como por antojos. Entonces, tú mencionaste algo. ¿Tú crees que eso tenga que ver con el egoísmo? Porque es como el deseo de que me causa placer comer eso que me causa, que se me antoja. ¿Cómo podría, o tú, cómo lo llegaste a sentir, cómo lo trabajaste? No sé si me podrías compartir algo de eso. Gracias.
Sí, claro. Mira, yo en mi experiencia he visto que hay, digamos, no sé si llamarle grados de enfermedad, pues, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la comida, he escuchado experiencias que con tanta ingesta de azúcar, llega un momento en que no pueden ni conducir, no pueden de conducir y se tienen que parquear, incluso a veces hasta dormitar a un buen tiempo, pues. Entonces, yo quiero pensar que hay, en las adicciones, cada quien tiene que identificar, por ejemplo, eh, hasta dónde uno tocó un fondo de dolor, pues, ¿no? Un fondo de sufrimiento, pues. Cada uno de nosotros se valora y uno dice, quizás yo no podría comerme 2 pasteles, ¿no? Quizás, no, pero hay alguien que puede decir, no, yo llegaba hasta intoxicarme, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que aquí, en este caso, sería bueno, por ejemplo, analizar, digamos, lo que es una persona normal. Una persona normal, que es una persona que no tiene una idea fija hacia el consumo de alimentos, que no le inquieta la ingesta de alimentos, que si acaso en su vida, por curiosidad, 1 o 2 veces en su vida, adrede cometió ese desorden, pues, ¿no? Pero es una persona que en lo referente a la comida pareciera como que tiene un sensor, pues, vaya, que lo hace totalmente diferente, pues, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, los adictos, principalmente tenemos esa característica, ¿no? Que es pues esa idea fija hacia el consumo de alimentos, pues, ¿no? Que es la obsesión, y que tarde o temprano eh, tenemos que consumir ese alimento adictivo. Una vez que se consume ese alimento adictivo, viene la otra reacción de un adicto, que es la alergia, que es la reacción anormal, la necesidad o la ansiedad de seguir consumiendo. Aunque no se consuma por fuerza de voluntad, hay esa necesidad y ansiedad de seguir consumiendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tú estás detectando, dices, yo realmente siento que no consumo de una manera excesiva, de una manera tan inmoderada, pues, ¿no? Sin embargo, pues tú ahorita estás como autoindagando, ¿no? Autoindagando porque aquí precisamente se trata de revisar ese autodiagnóstico y cada pregunta que da, como irla revisando, pues, ¿no? Revisando, hasta que uno más o menos digo, no es que eh, creo que sí tengo este problema del trastorno alimenticio, pues, ¿no? O sea, que acepte uno esta condición adictiva, pues, ¿no? Y también puede darse el caso que felizmente no, yo he visto a personas y a compañeras que tienen problemas de salud, sin embargo, consumen muy poquitas cantidades de carbohidratos, pero tienen problemas de salud. Entonces, digamos que por sentido común, lo que tienen que hacer es precisamente cuidar este consumo de carbohidratos. Eso se dice bien fácil, pero tienen la enfermedad, tienen el problema, no sé, de la diabetes, de la tiroides, no sé. Entonces, ahí es donde, pues, quizás estén acá porque necesitan liberarse de esa compulsión, pues, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que pues debemos continuar eh, con esta autorreflexión, de tal manera que podamos identificar, digamos, si tengo yo esta naturaleza anormal o no la tengo, pues, ¿no? O sea, si soy o no soy, pues, ¿no? Pues, lo primero es admitir que yo no tengo el control, que no tengo la capacidad, reviso mi vida y digo, no, es que durante muchos años de mi vida tengo la costumbre, tengo el hábito de este consumo no saludable, pues, de alimentos, ¿vaya? Y me ha originado problemas a mi salud. O sea, aunque no he llegado yo a esos grados por decir, de compañeros que están en otras agrupaciones y que dicen que
durante no sé cuántos años se fueron empedernidos, pues, ¿no? Entonces, eso no nos libra, digamos, de la condición, porque aquí o eres normal o tenemos la adicción, pues, ¿no? Entonces, quizás puedas tú llegar a una conclusión a través de hacer esta indagación, pues, ¿no? Y si es así, bueno, pues aquí está la ayuda espiritual, aquí está la fraternidad, ¿no? Si sientes que esos antojos que has consumido han originado algún tipo de problemas o no han sido normales, pues entonces a lo mejor ahí es donde hay que poner atención y digo, no, sí, soy. Y entonces pueda uno tener la libertad de practicar este programa, pues, ¿no? Y si no, pues a veces se convierten hasta en los aliados, lo que nos apoyan, pues nos apoyan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de que una persona que sea normal llegue a ser normal. Y no hay forma de que una persona normal llegue a ser anormal, pues, o sea, en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que la invitación es a continuar con esta autoindagación, pues, ¿no? Muchas gracias, Alex, gracias. No sé si por ahí habrá otra pregunta, Moni, en el chat. Sí, Tere, Sí, hay dos gracias. preguntas. Bueno, permíteme. Alex, están pidiendo si puede compartir su teléfono y también otra dice, hola, buenas tardes, me gusta mucho lo que está compartiendo. Muchas gracias por su tiempo. ¿Puede dar algunas recomendaciones de cómo se elige o se busca un padrino o madrina? Hoy es mi primera vez en entrar a una reunión de OA. Gracias. Bueno, no sé, aprovecho para saludar a Rox, a Anabel, o sea, a Edgar, a tantos amigos que hay ahí, a Ana Claudia. Como yo no le sé mucho a esto, por favor, anoten mi número de teléfono, por favor, para que si alguien que quiera contactar, lo tenga ahí disponible, pues, ¿no? Eh, Alcancé a escuchar del apadrinamiento de alguien que llega, bueno, pues en ese momento seguramente alguien se va a acercar a ti, te va a dar información, te va a obsequiar algún tríptico, te va a dar su teléfono, su contacto, y digamos que ese puede ser, digamos, tu primer padrino o tu primera madrina, ¿no? Este, en el cual tú te apoyes, pues, ¿no? Tú te apoyes y ya conforme vayas avanzando, pues ya vas a tener varias opciones, ¿no? Vas a escuchar varios compartimientos, madrinas, padrinos, y entonces una vez que tú más o menos ese sentido común, esa conexión, sientes que él puede ser el idóneo, pues hay que abordarlo y hay que solicitarle, pues, ¿no? Necesito un padrino, necesito una madrina y me gustaría que usted fuera, ¿no? Si está usted disponible, pues adelante, ¿no? Pero ahorita, digamos que el primer contacto que tengas con esa persona, ya sea en línea o físicamente, digamos que ese puede ser primero tu primer padrino, tu primera madrina, digamos, ¿no? De inicio, pues de inicio, vaya. Y de ahí a tener esa costumbre, ¿no? De no soltar ese apadrinamiento, pues, ¿no? Y ya después tú vas a ir viendo algunas sugerencias para que eh, amadrines o apadrines, pues, ¿no? Gracias. Gracias, Alex, gracias por tu compartimiento. ¿Alguna otra persona que desee hacer otra? Ah, que aquí está Edgar. Su Hola, número, Edgar, su adelante. número. Si puede dar su número. Hola compañeros, Edgar Comer Compulsivo, muchas gracias por el servicio, Tere. Gracias Alejandro, ay disculpen, ando acá en la calle y no tengo que señal para abrir la cámara. Gracias por compartir y me acuerdo de tus palabras el año pasado, que necesitábamos un ejército para hacer cambios, y gracias a Dios, mira, el Grupo Libertad ha crecido bastante, hacemos información pública y bastantes compañeros, y gracias por todas tus palabras, todo tu compartimiento, las fortalezas, esperanza, experiencia que nos das, porque
créeme que ahorita yo estoy en el punto también, va, del mantenimiento y híjole, ya me estoy pagando de la nube rosa. Entonces todo esto me ayuda a mí, ¿por qué? Porque pues llegué eufórico y ahorita ya la realidad, ¿verdad? Pero gracias, te mando un fuerte abrazo, ojalá que te pueda conocer este año, a ver si nos vemos ahí en el Congreso y un fuerte abrazo, gracias, ánimo. Gracias, Edgar, muchas gracias. Tú sigues siendo nuestro referente, ¿eh? Así es de que no te me achicopales, que ahí en el grupo, pues aunque no lo creas, ya eres famoso, ya eres conocido, pues vaya, entre nosotros, pues, ¿no? O sea, cuidando el anonimato, pues vaya, pero eres un referente, pues entonces vamos a continuar. Gracias, Edgar. Gracias, Alex, gracias. Tiene la mano levantada la compañerita Claudia. Adelante, Claudita. Hola compañero, ¿cómo estás? Mi nombre es, soy una comedora compulsiva en proceso de recuperación. Yo quería que nos platicaras, a mí siempre me gustó tu tiempo, que me platiques cómo fue tu primer despertar espiritual, porque yo pienso que o sea, es muy bonito hablar de la abstinencia, pero pues yo estar muy delgada, o sea, yo soy comedora compulsiva de atracones, de grandes cantidades de comida, y me ha tocado tener la mente, pero neurótica al mil. En mi caso, pues yo tuve años sin programa porque donde yo estaba, yo nací en un grupo de catarsis que no es de para bajar de peso. Entonces, yo ya llego a KOA con una enfermedad ya hasta física, con hipotiroidismo, con mucha neurosis, mucha depresión. Y yo te oigo a ti, te oigo muy tranquilo, o sea, hola, compañero, hasta la mirada se nos ve. Entonces quería que me regalaras cómo fue tu proceso de despertar espiritualmente en estos años que llevas en OA Corazón. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, así rápidamente, por razones de tiempo, yo te quiero decir que quizás a veces uno no es consciente de los milagros que se dan, ¿no? Pero yo te puedo decir que cuando uno, digamos, tiene la libertad de vivir, a veces, digamos que esa libertad de vivir, que se convierte en libertinaje, en el sentido de satisfacer los deseos. Entonces llega un fondo de dolor, un fondo de sufrimiento, como fue mi caso, sientes la muerte de cerca, tu instinto de vivir hace que extiendas la mano y en ese momento estás en una situación muy vulnerable, estás en una situación pues de bastante alerta y en la cual puedes, esa, digamos, conexión se puede dar, ¿no? Quizás ese fue mi primer despertar espiritual porque, digamos que yo imploraba y pedía liberarme de esta prisión adictiva, pues, ¿no? Entonces llegué al lugar ideal, conseguí un padrino, empecé a trabajar los pasos y se empezaron a dar los milagros, pues, ¿no? Se empezaron a dar milagros. Sin embargo, ahorita mencionaba yo que el ego retoña, pues, ¿no? Y he tenido mis procesos, pues, a través de tantos años, pues, ¿no? Ahora llego a Comedores Compulsivos Anónimos y creo que llevo yo con una ventaja grande porque ya he trabajado los pasos, porque ya he servido, porque tengo ya cierta experiencia en este programa espiritual. Entonces, en ese sentido, he avanzado, llego con ustedes y ahora me enfoco a lo que es la adicción a la comida, lo que es el trastorno alimenticio, pues, ¿no? Y entonces de esa manera voy desarrollando, me voy creciendo y de esa manera se va dando ese despertar espiritual que nosotros le llamamos experiencia espiritual, ¿no? Dicen que a veces esas experiencias espirituales son súbitas en el caso de muchos de nosotros, que de repente te ves trasladado como a otro nivel de conciencia, pues, ¿no? Pero en la mayoría de nosotros, incluyéndome, en la mayoría de nosotros tiene que ser muy sutil, muy paulatino, muy gradual esa experiencia espiritual, que al final de cuentas se trata de, pues, del desapego, se trata de pensar en los demás, pensar en los que te rodean, no estar pensando en ti, el egotismo, el egoísmo. Entonces, de esa manera, digamos que ni siquiera nos percatamos que ya estamos viviendo una experiencia espiritual, pues, ¿no?
Entonces, esa digamos, podría ser mi respuesta, pues en mi caso, ¿no? En mi caso, yo primero se da el milagro que trasciendo la adicción, ¿no? Después continúo y ahora llego a comedores compulsivos anónimos. ¿Por qué? Porque tengo el síntoma del comer compulsivo, ¿no? Y entonces llego y trabajo y entonces voy avanzando y afortunadamente digamos que lo que me rodea, lo que tengo, pues ¿quién no va a estar agradecido, ¿no? Con estas bendiciones que he recibido, pues. ¿No? Pero esa podría ser mi respuesta, o sea, me uno a lo que la literatura dice, ¿no? Que la experiencia espiritual puede ser súbita en el caso de algunos, pero en la mayoría de nosotros esa experiencia espiritual tiene que ser paulatina, tiene que ser gradual, sutil, pues ni siquiera te percatas cuando ya estás teniendo conciencia de todo, pues, ¿no? Gracias. Compañero Alex, si puede mencionar su número de teléfono, por favor. 951, 256, 64, 48. Alejandro Aurelio, porque ahí está mi tocayo. Mi padre se llamó Aurelio, mi padre, ¿no? Ya le Vivió puso ya puso tu 93 teléfono. años. 951, 256, 64, 48. Alejandro Aurelio. Gracias, Alex. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ah, Sarita. Adelante, Sarita. Sí, buenas tardes, soy Sara, psicóloga compulsiva. Gracias por compartir, Aurelio. Sí, mi pregunta es, cuando tú, por ejemplo, que tienes una tentación o algo sobre cómo fallar con la abstinencia, ¿cómo trabaja aquí el poder superior para no fallar? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo te encomiendas? Porque yo lo que tengo el problema es que en la casa sí, a veces me identifiqué poquito contigo diciendo que debes ser honesto, que a veces no lleva las abstinencias, y yo así soy, yo no las llevo como debe ser, pero después de que cambié de madrina las llevo más seguido. Pero el problema conmigo es cuando estoy casi siempre con personas, así como en una reunión es cuando casi siempre fallo, no mucho como antes, porque como dijiste tú, pues poco a poco, ¿verdad? Sí, yo ya dejé poco a poco, pero no del todo, porque duré muchos años comiendo azúcares y todo eso, harinas. Entonces, ¿cómo es tu relación contigo con el poder superior para poder salir bien de tus abstinencias? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Mira, así rápidamente te voy a decir que cuando llegamos aquí a la agrupación, ni siquiera nos damos cuenta que ya estamos bajo un poder espiritual, bajo un poder superior, pues. Cuando tú vas a una reunión, estás bajo esa conexión espiritual. Cuando le damos vida a los instrumentos igual, cuando trabajamos los pasos, quizás no estamos conscientes de que ya hay una conexión espiritual. Entonces, quizás ahorita por lo que tú me platicas, sobre todo porque cuando tienes tentaciones o sucumbes, cuando hay un convivio, cuando hay una reunión, en ese sentido creo que el seguir las sugerencias, pues ayuda. Y al seguir las sugerencias es como estar en contacto con ese poder supremo, con ese poder superior, porque es lo que él quiere. Entonces, quizás cuando haya mucho de ese tipo de desorden, lo que tenemos que hacer es, primero, hay que cruzar el síndrome de supresión. Hay que evitar ese tipo de reuniones donde tú sabes que va a ser más fuerte la enfermedad que decir no, pues no. Entonces, en un principio quizás sí tenemos que evitar
ese tipo de tentaciones, ir a nuestras reuniones, tener apadrinamiento, estar enfocado en eso, no tener sed, no tener hambre, hidratarse mucho, no tomar decisiones importantes, dedicarse a eso, y entonces vamos cruzando el síndrome de supresión, vamos cruzando el síndrome de abstinencia, pues, ¿no? Que a muchos, pues, es bien relativo, hay algunos que no les pega y otros que les pega mucho, pues, ese síndrome de supresión. En mi caso, ahorita yo te puedo decir que efectivamente he tenido yo a veces picoteos y eso, pero en ese momento no está el poder superior. O sea, haz de cuenta que a veces yo llego a la casa y eso de ir al refrigerador o el picoteo, no, pues en ese momento no estoy consciente. En ese momento se manifiesta la enfermedad y yo mismo me autoengaño diciendo, pues es que es proteína y no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que en mi caso, ahorita que estoy compartiendo este tema desde ayer, digo, no, pues ahora voy a estar al pendiente de eso. ¿Y cómo dices? Pues eso, es decir, abstinencia es dejar de ingerir alimentos, ¿no? Entonces, no tengo por qué ir a hacer ese picoteo porque ese es un deseo. Esa es la manifestación de la enfermedad. Entonces, si yo me apoyo en Dios, digo, Dios mío, tú sabes que ese es un deseo, yo no lo necesito, pues. Entonces, si yo estoy consciente de dejar de consumir ese tipo de picoteos, pues inmediatamente me hago a un lado del refrigerador o de la cocina, pues, ¿no? Pero cuando alguien llega, por ejemplo, y está con ese tipo de situaciones que sabes que no puedes ir a un buffet, sabes que no puedes ir a un lugar donde va a haber mucha botana, va a haber mucha comida, sabes que vas a ver expuesta a esos semáforos emocionales, entonces en un principio la sugerencia es hacerse a un lado, pues, ¿no? Muchas gracias. Gracias, compañero Alex, gracias. Bueno, pues aquí se me hace que ya llegamos a la hora de cerrar la junta. Déjenme ver. Entonces, pido disculpas a las personas que ya no tuvieron la chance de hacer pregunta, pero voy a tener que darle cierre, ¿verdad? A la junta. Permítanme un poquito. ¿Estoy en lo correcto, chicas? Sí, y yo también me disculpo, es que a la una tengo Sí, un ¿verdad? compromiso. Sí, Ok, bueno, entonces ya voy a cerrarla, ok, disculpen. Entonces, va el cierre, ¿verdad? Gracias, Alex, gracias. Séptima tradición, muy amable. Séptima tradición, bueno, la podemos hacer de acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Las aportaciones son necesarias para el sostenimiento de nuestro grupo, da como si tu vida dependiera de ello. Ya sabemos que podemos mandar la séptima por medio de OXXO o PayPal, ¿verdad? Y el cierre, compañeros, las opiniones expresadas aquí hoy son de los miembros particulares y no representan CCA como un todo. Por favor, recordemos nuestro compromiso a respetar el anonimato de todos. Lo que escuches aquí, a quien veas aquí, cuando te vayas de aquí, déjalo aquí. Gracias por permitirme coordinar el día de hoy y gracias a mis compañeros servidores por su apoyo. Los invito a decir juntos, quien pueda activar su audio, la promesa de esperanza y recuperación de CCA-OA, que a su letra dice, yo pongo mi mano Yo en la pongo mi tuya mano en la y tuya juntos y podemos juntos hacer podemos lo que hacer nunca lo pudimos que nunca haber hecho pudimos solos. haber hecho solos. Ya no existen más Ya no la existen desesperanza, más la no debemos desesperanza, no depender más debemos de depender nuestra No más debemos de inestable fuerza nuestra de voluntad. inestable estable fuerza de fuerza de Ahora voluntad. voluntad. estamos todos Aún juntos, estamos todos Todos juntos, agitando juntos nuestras manos en usando busca de una en fuerza y busca de poder una superior fuerza a y poder nosotros. superior a a nosotros. Y nosotros. según unamos nuestras manos, Damos encontraremos nuestras amor y manos, comprensión más allá de ¿sí? nuestros sueños más ansiados. Más Sigamos viniendo, trabaja, si lo trabajamos. Entonces, agradecemos la presencia de nuestro compañero Alex Aurelio, y le entregamos con cariño este sencillo reconocimiento de parte del grupo
Libertad Virtual. Aquí está Alex, yo creo que te lo van a hacer llegar de manera directa, por tu compartimiento. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, es todo en este día. Los esperamos a las 7 de la tarde, a la segunda parte de este aniversario, ¿no? A la siguiente junta del primer día. Ok, bueno, mi nombre es Terea y les agradezco por permitirme servir. Muchas gracias, gracias. Gracias, Tere, gracias, Aurelio, gracias a todos. Bonito día. Gracias, Tere. Gracias, igualmente. Buen Gracias, día. chicas, a todas. Gracias por hacer la unidad. Gracias. Y Gracias por tu disculpen las personas servicio. que no pudieron pasar, pero bueno, así es esto. Gracias, muy amables. Igual, Tere.